Muy buenas tardes. El Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano y la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario ¿Qué es la gestión por resultados? La perspectiva educativa regional y nacional. Este webinario tiene como objetivo analizar y mejorar los resultados educativos en contextos regionales y nacionales a través de la perspectiva de diversos actores, orientada a la gestión educativa según las demandas específicas del contexto. Les habla José Luis Jiménez Salazar, colaborador del Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano, quien les acompañará como moderador de la actividad. La dinámica del evento iniciará con las palabras de parte del MEP y de la presentación principal a cargo de la UNED, contando con la siguiente agenda. Se trabajarán los siguientes temas: referentes teóricos, tendencia política externa, política educativa nacional, qué se puede lograr en la gestión por resultados, propuestas colectivas y reflexiones finales. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. Al finalizar la presentación, tendremos un espacio de preguntas de la temática desarrollada, así que los invitamos a escribir sus comentarios y consultas en el chat de preguntas y respuestas a medida que avance la exposición. Para iniciar, comenzaremos con las palabras de la señora Iliana Ruiz Rodríguez, quien es la jefa del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano. Adelante, doña Iliana, quien nos ha dejado un video sobre su presentación. Buenas tardes, estimados y estimadas docentes del Sistema Educativo Costarricense. Es un gusto para el Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública presentar este webinario del día de hoy acerca de la gestión por resultados. Para entender en el contexto educativo cómo se define este tema que posteriormente va a ser abordado por especialistas el día de hoy. La gestión por resultados es una estrategia centrada en el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles de los resultados. Viene a proporcionar una serie de instrumentos y sistemas de gestión de desempeño orientados a resultados para implementar los planes de gobierno. En este caso, dentro del sistema educativo, ¿cuál es el tipo de enfoque que tiene la gestión pública orientada a resultados? Tiene como objetivo mejorar la calidad de las intervenciones gubernamentales, buscando la eficiencia y eficaz en el uso de recursos públicos. Sumamente importante dentro del Ministerio de Educación Pública el manejo de los recursos públicos con estándares de calidad y equidad para todos y todas. Esto permite identificar qué se debe hacer con esta estrategia en este momento para el logro de los objetivos propuestos de la administración y gestión pública. Con todo esto vamos a contribuir a mitigar y gestionar las crisis, dado que permite evaluar los riesgos y supuestos para considerar posibles consecuencias imprevistas de las actividades que se planifican. En este caso, siempre es importante el diálogo sobre los objetivos, la colaboración externa, la estandarización analítica y gestión intencional y toma de decisiones basadas en datos. Posteriormente los dejo en manos de especialistas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y que este webinario sea útil
para todos y todas los docentes en el sistema educativo costarricense. Buenas tardes. Le agradecemos a doña Iliana por sus palabras de inicio de esta actividad. A continuación, vamos a tener la participación de don Olman Bolaños Ortiz, quien es encargado de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia, en la Escuela de Ciencias de la Educación, así como coordinador interino de la Maestría en Administración Educativa. Además de haber sido docente secundaria, ha laborado también en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. En diferentes oportunidades ha participado en ponencias tanto a nivel nacional como internacional, así como autor de diferentes textos referentes al liderazgo. Entonces, agradecemos el trabajo y el desempeño que ha realizado en temas de liderazgo y gestión por resultados. Ahorita continuamos con la motivación a cargo de don Olman. Adelante, don Olman. Muchas gracias, don José, y saludar a todas las personas que nos siguen en la transmisión de este espacio, esperando que el aporte que podamos hacer esta tarde nos permita reflexionar en cómo mejorar la práctica educativa desde la gestión, desde la supervisión, desde cualquier nivel educativo. Esta tarde queremos compartir con ustedes, como lo ven en la presentación, la gestión por resultados de la perspectiva regional y nacional. Y nos interesa, pues, arrancar con una breve motivación. Podemos avanzar para ver el texto, y ese texto tiene que ver fundamentalmente con el tema del liderazgo. Vivimos una coyuntura de país y una coyuntura en nuestro sistema educativo donde requerimos el cambio. El cambio es necesario para avanzar, transformar una realidad actual hacia nuevos objetivos, nuevos resultados. Pero muchas veces tenemos resistencias de diferentes actores, de diferentes sectores sociales, sean docentes, los mismos directores, los mismos supervisores, las mismas comunidades. Se presentan diferentes emociones y sentimientos. Sin embargo, en todo ese contexto es prioritario el liderazgo que pueda asumir la persona supervisora o la persona directora para avanzar a ese cambio y a un cambio educativo necesario. Desde esa perspectiva, en esa complejidad que tenemos de país, de sistema educativo, es importante repensar la gestión por resultados como una estrategia, como una herramienta que nos permita entender los diferentes contextos. Procedemos ahora entonces con actividad inicial. Don José, le vamos a dar el pase a la compañera Flor Arteaga. Seguidamente tenemos una actividad a cargo de la señora Flor Arteaga, docente e investigadora de la carrera de Administración Educativa en la Universidad Estatal a Distancia, psicóloga y especialista en evaluación y gestión de la calidad en la educación superior, con más de 20 años de experiencia en procesos formativos y diseño, desarrollo y evaluación de proyección de acción social. Adelante, doña Flor, con su actividad. Muy buenas tardes. La idea o el objetivo que tenemos con esta actividad pues es empezar a establecer un diálogo con ustedes que no sea simplemente digamos como una exposición unidireccional, sino que podamos hacer un intercambio y conocer sus ideas. Entonces, para dar inicio, queremos hacer una nube de palabras a partir de la pregunta ¿qué es la gestión por resultados? Voy a compartirles entonces pantalla para para que puedan aportar con sus ideas a través de la aplicación. Pueden ingresar a la misma a través de este código QR o entran a menti.com con el código 89762370. Recuerden que pueden ustedes participar ingresando una palabra, simplemente una palabra que ustedes asocian con la gestión por resultados.
y nos aportan 3 ideas centrales. Bueno, ya nos están ingresando más personas. Y nos dan ideas que vinculamos con la gestión por resultados, relacionándolo como con una herramienta de planificación, algo que utilizamos para mejorar, orientado hacia la calidad, un proceso de gestión de acciones, también lo vinculamos con equidad y acompañamiento. Como podemos observar, las ideas o aquellos elementos que vinculamos con gestión por resultados, pues son bastante amplias. Y la idea es que con la actividad de hoy podamos aterrizar con algunos elementos y características fundamentales de lo que representa la gestión por resultados y las implicaciones que tiene en la gestión en el ámbito educativo. Así que vamos a cerrar la actividad en este momento y le doy el pase nuevamente a don Olman Bolaños. Muchas gracias, Flor, por la actividad. Para arrancar, tenemos un video que nos va a permitir unir esto desde la voz de los mismos directores y supervisores, en este caso con la voz de un director regional en educación. Entonces vamos a escuchar al director regional de Aguirre, quien nos va a compartir su visión de lo que entiende por gestión por resultados, y después vamos a enlazarlo con las reflexiones que tenemos. Adelante. Reciban un cordial saludo. Les habla el director regional de Educación Aguirre, Randall Cordero Marenco. En este espacio daré un breve mensaje sobre lo que es gestión para resultados en nuestra función pública. Es importante partir de lo que es el valor público, y esto se refiere a los cambios sociales, a los cambios observables y susceptibles de medición que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas por la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. Por tanto, la gestión para resultados centra sus esfuerzos en dirigir todos los recursos humanos, los recursos financieros, naturales y tecnológicos, sean internos o externos, hacia el logro de esos resultados. Por lo que los esfuerzos que hagamos se centran en dichos resultados esperados y no solamente en las acciones que se realizan para conseguir dichos resultados. Por tanto, desde el enfoque de planificación, gestión para resultados, tenemos que iniciar con ese diagnóstico para poder detectar las debilidades que vamos a transformar en resultados esperados, medibles, ordenados, concatenados, que al final podamos tener lo que queremos y que responda a ese valor público que son nuestros estudiantes y nuestro servicio educativo que brindamos desde cada una de las direcciones regionales, las supervisiones de circuito, pero por supuesto de los centros educativos de este país. Muchas gracias a don Randall, de la Dirección Regional de Aguirre, que nos brinda esta primera aproximación, y quiero hacer una breve reflexión antes de ya empezar con los referentes teóricos propiamente de lo que es la gestión por resultados y un concepto clave que nos aporta don Randall, el valor público, y desde el valor público el tema de la eficacia, es decir, cómo logramos asegurar esos fines educativos y la eficiencia del medio para lograrlos,
además de que don Randall también nos aporta un enfoque sistémico en el sentido de que no es una función solo del director regional, sino del director, del supervisor, de la estructura superior del Ministerio de Educación Pública. Ahí tiene que haber una articulación. Gracias por esos aportes, porque es fundamental la voz de quienes viven directamente el proceso educativo. Antes de partir a reflexionar propiamente el concepto de gestión por resultados, quisiera partir de algunas premisas. La primera, cuando pensemos esta temática, es necesario pensarla desde propiciar una cultura de aprendizaje y rendición de cuentas, focalizada, foco de atención en los resultados educativos. Si se están logrando, cómo se están logrando, con qué recursos se están logrando. Lo segundo, importante, lo unimos con ese término, es definir y establecer claramente resultados que sean viables, concretos y posibles en nuestros contextos educativos. Tercero, establecer los medios idóneos para lograr, desde la supervisión educativa, desde la dirección de cualquier modalidad, desde preescolar hasta secundaria, modalidad de educación de personas jóvenes y adultas, esos resultados. Y cuarto, el logro de esos objetivos, de esos resultados, tiene que tomar en cuenta las particularidades de la institución, su contexto sociocultural y el perfil profesional de las personas que integran esos equipos. La gestión por resultados tiene que partir de esas premisas. No es trazarnos simplemente el logro de un objetivo o un resultado sin tomar en cuenta esto. Y sobre todo lo primero, una cultura de aprendizaje. No es un proceso lineal. Los resultados nos van a hacer cambiar las estrategias para llegar a esos elementos. Podemos pasarla. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Gestión por resultados, y quiero que lo veamos en ese sentido, como lo decía antes, con un proceso de aprendizaje, no lo vamos a ver de una forma lineal. Es una estrategia, y es una estrategia para cambiar una dinámica actual, un indicador actual que tenemos en el contexto educativo, en el funcionamiento institucional, para mejorar. Aquí es importante la idea del cambio, de la mejora. Implica la gestión por resultados no solo el cumplimiento de un fin en la política pública, de un objetivo trazado en la política educativa, implica repensar también cómo funciona la instancia organizativa para lograr ese objetivo. Gestión por resultados, y lo vemos en la parte izquierda, en el color gris, es un enfoque programático. Y ese enfoque programático lo vamos a ver sobre todo para directores escolares de secundaria, en la planificación anual y en la planificación quinquenal. Vamos a programar ahí, y es en pensar en la ejecución de ese objetivo, de ese fin trazado. Gestión por resultados. Adelante con la siguiente diapositiva. Ahí tenemos una primera perspectiva. Lo siguiente, la gestión por resultados también es sinónimo de un enfoque participativo. No puede ser vista como una acción aislada del director, del supervisor, del director regional. Es necesario dar mucha participación, mucha representación a docentes, a comunidades, a estudiantes, para que se logren esas metas que se han trazado. La gestión por resultados, como ya lo he venido mencionando, sí pone mucho acento a la obtención de resultados, es decir, qué estamos logrando como indicadores de mejora, de transformación en nuestro sistema educativo. Y obviamente todo está vinculado a la gestión. La gestión es medular en ese sentido. Como ya lo señalé y que nos aportó don Randall, es medular el tema de la eficacia y la eficiencia en la rendición de cuentas. Aquí es donde está el valor público de las acciones que se hacen en nuestro nivel de gestión. Y por supuesto, siempre va a estar trazada esa palabrita ahí, la mejora en los distintos niveles de gestión. Están interrelacionados. También es otro aspecto que ya voy a mencionar ahí. La gestión por resultados no puede verse de manera aislada, tiene que verse de manera articulada con diferentes niveles en el sistema educativo. Adelante con la siguiente diapositiva. La gestión por resultados, y esto es una visión que nos da las Naciones Unidas desde un enfoque mucho más amplio y sobre todo pensando en la Agenda 2030, aspecto que va a referirse ahora, vamos a referirnos más adelante, es una estrategia, y esa estrategia tiene un enfoque integrado desde la planificación, la supervisión, si se quiere ver ahí el seguimiento, la evaluación de proyectos y programas para lograr resultados deseados. Pero no solo es ese proceso. La gestión por resultados también implica la toma de decisiones. Tiene que tomarse una decisión, dependiendo del nivel de gestión, sobre el diseño, los recursos con que contamos
y la forma en que vamos a llevar a la práctica los programas o actividades en el espacio educativo. Esta visión amplia de las Naciones Unidas también nos ayuda a entender a nosotros qué es la gestión por resultados, pero sobre todo si vemos la imagen, cómo sembramos, cómo cultivamos el proyecto educativo y cómo realmente estamos generando opciones de transformación de movilidad desde los niveles de gestión. Adelante con la siguiente diapositiva. La gestión por resultados es una estrategia que también podemos aplicar a nivel micro para alcanzar resultados organizacionales. Tenemos un marco filosófico, una política educativa que pues marca el horizonte de lo que hacemos en la supervisión, en la dirección escolar. También tenemos prácticas de gestión. Entonces, eso traza lo que es también la gestión por resultados. Cómo llevamos a la práctica ese sentido filosófico de nuestro sistema educativo. Pero lo unimos a la existencia de evidencias y lecciones de esas experiencias. Importante, la gestión por resultados no es solo que obtenemos el resultado, sino qué aprendemos, en qué fallamos y qué es necesario mejorar dentro de la estructura del sistema, de la planificación, de la organización, de la toma de decisiones para no repetirlo. Y esto es una premisa fundamental para nuestro sistema educativo, no solo costarricense, sino a nivel mundial, cómo superar esas contradicciones y errores que se han generado en diferentes momentos en las prácticas educativas. Adelante. Y desde el SICA, y cayendo más en un enfoque centroamericano, la gestión por resultado también es una forma de gestión, y aquí le incorporamos un elemento nuevo a esto, el presupuesto. ¿Con qué recursos contamos en esta coyuntura educativa en nuestro país en este momento para poder establecer resultados medibles y ver el impacto social? Desde ahí es que trazamos nosotros la gestión por resultados y le damos validez a lo que hacemos. Y es donde vamos a evidenciar si esos resultados se logran el valor público del accionar institucional, en este caso de la gestión educativa en sus distintos ámbitos. Eso implica que es necesario fortalecer y generar en las instituciones una cultura, nuevamente voy a insistir esto, hacia los resultados. Segundo, que esa cultura tenga foco de atención en cambios sociales y políticos requeridos. Esto es medular. No es simplemente que apliquemos una línea de un gobierno de turno, no es simplemente que apliquemos una política determinada por indicadores educativos internacionales, sino que estamos respondiendo al contexto y a las necesidades sociales. Y es donde vamos a ver la eficacia y la eficiencia del accionar institucional. Adelante. En ese sentido, y aquí hago un repaso en esto, pensar en la gestión por resultados implica, y lo van a ver subrayado ustedes, direccionar las prácticas desde la supervisión educativa, desde la dirección escolar, a nivel de secundaria y cualquier otra modalidad, a una visión de cuál es el efecto de lo que hacemos y el impacto de nuestras acciones a nivel educativo. Implica también que tengamos una articulación entre niveles y entre expertos de diferentes campos. La acción por resultados no se puede ver como una acción aislada. Tercer elemento, implica la existencia de un trabajo colaborativo. No vamos a lograr cambio educativo si no damos mucha representación, mucha participación y una toma de decisiones conjuntas. Es importante la transparencia. No vamos a señalar indicadores o dar resultados que no son reales. Tiene que haber mucha transparencia en lo que hay que modificar y mejorar. Y esto es clave, que eso es fundamental para los directores, para los supervisores. Cada contexto educativo en nuestro país es distinto. No es único. Tenemos un marco educativo, una política educativa, una política curricular, pero cada realidad social e institucional es diferente. Entonces, tenemos que pensar la gestión por resultados desde un enfoque de adaptación a esas realidades complejas y a su vez avanzar a un aprendizaje permanente, derivados de los datos, de los resultados obtenidos, para volver a repensar lo que vamos a planificar y organizar en futuras medidas y acciones que hagamos desde nuestro nivel de acción. Adelante. Y aquí le doy el pase a don José nuevamente para que continuemos con la presentación. José. Muchas gracias, don Olman, por la intervención y por las acotaciones con respecto a la gestión por resultados. A continuación, vamos a desarrollar el tema número 2, política externa y gestión por resultados. Estará a cargo de Mauricio Portilla Torres, quien es docente e investigador de la carrera de Administración Educativa en la Universidad Estatal de Distancia.
Es curriculista, evaluador e investigador, con experiencia en docencia y gestión educativa. Autor del libro Pedagogía, Formación del Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Adelante, don Mauricio. Muy buenas tardes a todos, colegas y directores, supervisores y directores regionales. Me corresponde hablarles en esta tarde de las tendencias internacionales respecto a lo que es la gestión por resultados, puede llamarse también gestión basada en resultados. Ciertamente no estamos ante algo tan reciente, pero sí que cada vez se ha convertido en un modelo a seguir a nivel internacional. Como pueden ver, desde las décadas de los 50 se viene promoviendo y es un enfoque, como ustedes decían, una herramienta que ha sido promovida por los organismos multilaterales, Naciones Unidas, OCDE, OIT, etcétera, para la planeación y la gestión de programas y proyectos. Realmente, tanto para para ellos como para nosotros, deseamos ver los resultados, el impacto real que tiene la inversión que se hace, ¿verdad?, en el desarrollo de algún proyecto. Y a partir de esa necesidad de tener esos claridad en el impacto y los resultados y así poder medir el logro o el alcance que se tiene, pues surge este enfoque, como se ha dicho, participativo y centrado en el desempeño y en el logro de esos resultados. Por favor, pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podríamos, además de lo que se ha dicho, mencionar sobre este enfoque de trabajo, que es un modelo, como digo? Es un modelo que puede tener sus variantes, pero que ciertamente cada vez está más conocido, cada vez en más lugares se implementa. Por un lado, como muestra ese gráfico en la parte inferior izquierda, en vez de estar realizando acciones, digamos, descoordinadas o cada quien llevando su propio proyecto, digamos, lo que se busca es tener todo bajo una sola mirada, una sola visión de cómo implementarlo, o sea, tener un método de trabajo. Sobre todo y eso pasa también evidentemente en educación, donde tenemos muchas iniciativas y, digamos, tenemos nuestros propios estándares o formas de trabajo. Pues bajo este enfoque se trata de tener un método de trabajo bastante estandarizado y sobre todo buscando resultados a corto plazo. Como veremos, si bien se tienen en presente los resultados a largo plazo, el modelo está hecho para que la evaluación, como se ve, la planificación, monitoreo y evaluación, sea un proceso cíclico, pero pensando en acciones y resultados que se van evaluando poco a poco en un corto plazo, con el fin de lograr ya un impacto mayor. Por favor, pasar al siguiente diapositiva. Aquí podemos ver lo que se llama el modelo lógico, justamente lo que estaba mencionando, cómo se busca hacer un modelo del quehacer donde se empiezan con la evaluación de los recursos, lo que conoce con el inputs, y los resultados que queremos que se ve ahí, el outputs. Y en medio tenemos una serie de actividades que se realizan. Como le decía, primero son resultados directos a corto plazo, luego hay unos resultados indirectos a mediano plazo, finalmente un resultado a largo plazo.
¿Qué quiere decir esto para efectos prácticos? Si bien queremos que nuestras instituciones sean de alta calidad o que tengan resultados de retención de lectoescritura o las pruebas estandarizadas, sea por ejemplo una aprobación del 100%, pues para lograr ese impacto a largo plazo, pues requerirá de acciones a corto plazo que vayan sumando y para lograr justamente ese impacto logrado y deseado a largo plazo. Esta lógica, pues, por supuesto, nos lleva a definir claramente otros aspectos dentro de la organización. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Por un lado, es muy importante que, de hecho, uno de los principios es que debe haber siempre una asignación de responsabilidades. Como se mencionó, este es un marco participativo. En los procesos, en cualquier proceso hay varios actores que participan, pero debe siempre estar claro de a quién corresponde la responsabilidad de ejecutar algo. Vincular los presupuestos siempre con resultados. Veíamos la importancia de tener justamente los recursos alineados hacia lo que queremos lograr. Tener monitoreo y evaluación y toma de decisiones. Evidentemente, aquí se requerirá siempre tener algún tipo de información de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Esto es muy variado, o sea, puede ser información cualitativa, cuantitativa, pero lo cierto es que, digamos, no se vale tomar decisiones en percepciones, sino tomar decisiones a partir de datos, a partir de información que se recopila, con el fin de saber si se está yendo por, digamos, la ruta trazada o la planificada. Una de las cosas también muy importantes es la documentación, el registro. O sea, realmente creo que si bien ya tenemos experiencia en el tema de registro, registro del estudiante, registro de notas, pero hay otros aspectos que no tenemos experiencia y no lo hemos hecho. Por ejemplo, el registro de cómo trabajamos, cómo son los procesos, diferentes tipos de procesos, el proceso evaluativo, el proceso de planificación. Finalmente, bueno, el quinto, podríamos decir la formulación adecuada de los resultados. O sea, aquí en esta visión es muy importante que la aspiración que se tenga esté bien definida, bien concreta y enfocada. Solamente teniendo una visión de lo que se quiere lograr posible, realizable, sostenible, asegura pues que este modelo sea exitoso. Y un sexto elemento es la gestión permanente de los riesgos. También algo que tenemos algo de experiencia, pero sin embargo hay muchísimos tipos de riesgos que no hemos identificado ni tenemos, por decirlo así, un plan para la mitigación o para justamente lograr que esos riesgos, como por ejemplo fue el riesgo, lo que sucedió con la pandemia, ese es un tipo de riesgo, que es una interrupción en el servicio educativo, pues cómo lograr estar preparados para esas eventualidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? De acuerdo a esta gran tendencia internacional, no tener, por ejemplo, claridad en lo que se quiere lograr, ni tener, digamos, claro quiénes son los responsables o cuáles son los recursos que se tienen. No tener planes para mitigar los riesgos, esa es otra de las cosas que evidentemente hay que evitar. Y pues basarse únicamente
en las percepciones, en las opiniones y no tener indicadores que sirva información, digamos, cualitativa que tenga realmente aporte valor para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, con esta lógica es que se construyen, por ejemplo, la Agenda 2030. Si bien la Agenda 2030 pues, hace una serie de enunciados, pues busca tener claridad en la visión y el impacto. Hay una serie de indicadores. Importante, como vimos, hay que definir, hay que tener una jerarquía de resultados. No todo pues tiene el mismo valor, pero eso sí, hay que tener claro cuáles son los insumos, las actividades, los productos, los resultados, el impacto deseado. Tener asimismo, conocer quiénes son los actores que les interesan o participan en la toma de decisiones, pero igualmente quiénes son los beneficiarios de esa toma de decisiones. Una medición y objetivo en la gestión y rendición de cuentas. Aquí tal vez está uno de los temas que yo considero más importantes, que es realmente más allá de simplemente cumplir, es adoptar una cultura que también se mencionó, de mejora continua, buscando el progreso hacia resultados. Yo creo que es como una de las cosas más evidentes, o sea, cuando uno se siente que está estancado, quiere decir que no hay un proceso de mejora continua. Realmente es algo que en educación debería ser como el ADN del proceso educativo. Y buscar, pues, evidentemente, cambios para definir la dirección en la innovación. Por favor, pasar la siguiente diapositiva. Aquí voy a referirme brevemente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que también, como he dicho, es uno de los organismos internacionales que ha promovido el término de resultados en la administración pública. Como se menciona, en el año 1995 publicó un libro donde justamente lo aplica los resultados a la gestión por el desempeño, y en 1997 pues saca algo así, un glosario específico sobre la gestión por resultados. De hecho, para conocer bien, recomiendo leer ese glosario, porque ahí están los términos que se utilizan actualmente para referirse a la gestión por resultados, y prácticamente se ha convertido en los términos empleados para referirse a la gestión, en la gestión administrativa en general, a la gestión pública y por supuesto también una gestión que busca la calidad y la mejora continua. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Como también aquí la OCDE evidencia, esta gestión por resultados es una gestión que se centra en el desempeño y en el logro de productos. Y aquí es importante preguntarse, en nuestro caso, cuáles son justamente nuestros logros o los resultados esperados de parte del sector educativo, concretamente de nosotros, quienes gestionamos centros educativos o estamos a cargo de una dirección regional o de una supervisión de un circuito. Porque también es cierto que junto a esta tendencia internacional de este modelo, hay una serie de indicadores que también se han vuelto, que lo acompañan a este modelo, ¿no? Sea que vamos a ver ahora más adelante, que justamente vienen a ser así el corazón, ¿no? El corazón de la gestión por resultados en el ámbito educativo. O sea, nos miden
de acuerdo al desempeño, pero sobre todo en la gestión de ciertos indicadores educativos. Por favor, pasar a la siguiente. Bueno, aquí les muestro uno de estos indicadores que evidentemente, por lo cual miden la gestión, los resultados que se tienen, y es, por ejemplo, lo que conocimos la retención. Y la contraparte, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la exclusión educativa. En lo que podemos ver acá en este indicador es que cuál es la probabilidad de completar el nivel de educación de acuerdo a el nivel, pues el ciclo escolar o el nivel escolar. Vemos en primaria, evidentemente se ha venido aumentando lo que es la probabilidad de completarlo. Es una tendencia que también se muestra en lo que es tercer ciclo, y lo otro sería diversificado. Sin embargo, como pueden ver, ninguno alcanza pues una cobertura completa, o no, ninguna asegura que el estudiante permanezca o logre completar ese nivel de educación. Por lo tanto, este es uno de los indicadores que deberíamos tener presente en la gestión por resultados. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí este otro gráfico refuerza lo anterior, y es la proporción, dice, de una cohorte que no complete el nivel educativo regularmente. Lo que podemos ver es que si bien, por ejemplo, el celeste, que es primaria, estamos viendo que los estudiantes pues sí van cada vez completando la primaria, no pasa lo mismo con los niveles de secundaria inferior y superior. Sobre todo sabemos que la gran dificultad está en lo que es diversificado. Como pueden ver, es alto, parte de un 40% el porcentaje de estudiantes, digamos, que en esa cohorte que viene desde primaria no logran finalizar la secundaria. Estos son los indicadores, como indico, que deberíamos en la gestión por resultados tener presente. No, claro, uno dice, hay que contextualizarlos. Como bien don Olman lo mencionó, cualquier indicador hay que contextualizarlo, cualquier indicador hay que tener presente la realidad del centro educativo, tener presente los recursos. Sin embargo, no podemos obviar que estos son los indicadores que se utilizan para medir los resultados y para medirnos, incluso compararnos con otras instituciones y compararnos a nivel internacional. Por favor, la siguiente. Aquí tenemos otro de esos indicadores. Ustedes pueden, que conocemos, que es las pruebas de PISA, concretamente la prueba de lectura. Costa Rica pues se encuentra 430, por ahí, 430 puntos. En el 2000, en la siguiente medición fue 415, la última. Y ¿qué es lo deseable? Bueno, aquí viene que nos dicen que debemos de estar a la altura, al menos cerca de como la media de los países de la OCDE. No estamos evidentemente en una excelente posición, pero debemos crecer para llegar a estar al menos en la media de la OCDE, lo cual evidentemente es un gran reto. Digamos, es un resultado a largo plazo, como mencioné, y para llegar ahí tenemos que pensar desde ahora en una planificación por resultados donde haya una mejora continua que implicará, pues, establecer plazos, establecer recursos, planear bien las cosas para realmente alcanzar esta meta. Prácticamente esta diferencia que tenemos es de en efectos de lo que hablan los expertos, de que nuestros estudiantes a ese nivel prácticamente requieren 2 cursos lectivos para alcanzar el nivel de la media de la OCDE.
O sea, estamos 2 cursos lectivos por debajo. O sea, cualquiera sabe que eso es un número significativo de tiempo, pues justamente por eso indico que si bien esa es la visión a largo plazo, hay que empezar a pensar cómo lograrlo en una planificación de mejora continua. Cortos plazos para llegar a la meta a largo plazo. Por favor, la siguiente. Bueno, yo quisiera terminar mencionando lo siguiente. Ciertamente, reenfatizar en que hay jerarquía en esta visión hay una jerarquía, digamos, de prioridades, de objetivos. Y en el caso del sector educativo tenemos una serie de igual prioridades y de resultados esperados que deben ser acordes a la naturaleza de nuestras instituciones. ¿Cuál es nuestra misión principal? Pues de acuerdo a nuestra misión principal, así serán nuestros resultados. Y esos resultados estarán reflejados en unos indicadores concretos que generalmente estos modelos de gestión por resultados ya acompañan, como vimos, el tema, por ejemplo, de la deserción o el tema de la permanencia, el tema de los resultados en pruebas estandarizadas, pero esos son algunos ejemplos. Queda un campo muy amplio para nosotros pensar otras formas de medir nuestros resultados, para medir la satisfacción del proceso educativo, tanto para nuestros estudiantes como para sus familias. Nos quedan retos como lograr las transiciones entre niveles, esos pasos de primaria a secundaria. Por ejemplo, garantizar evidentemente la cobertura. Vimos cómo hay todavía una gran desigualdad en cuanto a la cobertura y finalización de los estudios. Sobre todo el principal problema está en la secundaria. Y por supuesto que nuestros resultados estén asociados con posibilidades de inserción laboral en el mercado laboral y el desarrollo de la movilidad social. Y finalmente, pues mencionamos que toda esta cultura, pienso yo, debe ayudarnos a desarrollarnos profesionalmente para darnos herramientas que nos permitan incidir en los problemas socioeducativos. Personalmente considero que esta tendencia tiene aspectos positivos que nos permiten, como bien se dice, tener un enfoque y tener herramientas que nos ayudan a organizar mejor, planificar mejor, llevar controles mejores, tener mejor información con el fin de visualizar mejor nuestros resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a don Mauricio Portillo por sus explicaciones con respecto a lo que es la gestión por resultados, la Agenda 2030 y todos los temas conexos que estuvimos trabajando en este espacio. A continuación, vamos a tener la presentación de un video. Entonces nos va a acompañar nuevamente don Olman, a quien le voy a solicitar que haga el análisis de este video. Ok, vamos a tener nuevamente desde la voz de un director de un centro educativo que se entiende por la gestión por resultados. Entonces vamos a retomar esto acá y ya inmediatamente terminando el video, Flor nos va a hacer el balance, esos aportes, Flor, que nos genera pues este director, y vamos a tener una actividad que esperamos que nos puedan colaborar por ahí, como para ver cómo van entendiendo, interiorizando esta temática. Adelante con el video, por favor. Buenas, sean bienvenidos a este espacio
Mi nombre es Manuel Eduardo Chávez Sánchez, soy director de Enseñanza General Básica 3 en la Dirección Regional de Educación Los Santos, específicamente en el Centro Educativo La Sabana. Un placer estar con ustedes. Bueno, para contestar dicha pregunta, es importante conceptualizar los dos términos medulares que enfoca la estrategia por resultados, y es decir, el valor público y la gestión para resultados. Entonces, desde esta conceptualización, tenemos que tener claro la conceptualización del valor público, y es lo que nosotros debemos contribuir para la formación plena de la persona estudiante dentro del ámbito educativo, garantizándole una educación accesible e inclusiva para que los estudiantes puedan sentirse plenos dentro del aparato educativo. Y luego lo que hablamos de la gestión para resultados, que responde a todos aquellos esfuerzos que como administración debemos de gestionar en términos de recurso tecnológico, financiero, humano y ambiental para el logro de desarrollos, para el logro de los objetivos planteados, y estos objetivos pues se repercuten en resultados. Entonces, cuando hablamos de resultados en la toma de decisiones, tenemos que hacer referencia a la planificación estratégica por resultados, y esto, antes de llegar a realizar este proceso, debemos de diagnosticar en nuestro centro educativo cuáles son las necesidades que debemos de mejorar en nuestro centro educativo. A partir de esto que acabamos de comentar, es importante conceptualizar qué es un resultado. Entonces, es aquel cambio que nosotros debemos de propiciar en nuestro sistema educativo, en nuestro centro educativo, para el desarrollo de objetivos. Entonces, los resultados repercuten en la toma de decisiones a partir de ese diagnóstico. Ejemplos, podríamos hablar de la mejora continua, de aquellos procesos evaluativos, pedagógicos que se realizan en el centro educativo con la finalidad de diagnosticar o valorar aquellos procesos, en el sentido de que a partir de esa información que nos arrojan los diferentes procesos, podamos tomar decisiones acertadas de una manera eficiente y efectiva. Es decir, tenemos un grupo de estudiantes a nivel evaluativo pues salió un poco bajo en su rango de promedio, pues esa información nos permite tomar decisiones en función de capacitación docente, capacitación en temas evaluativos, y es ahí donde los resultados pues son fundamentales a la hora de tomar decisiones educativas. También podríamos hablar de la asignación de recursos financieros dentro del aparato administrativo de un centro educativo por medio de las juntas de educación, que podríamos hablar de que el diagnóstico debe partir de las necesidades encontradas y pues tomar decisiones en función de que el dinero suministrado pues sea utilizado de manera eficiente y efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo desde las necesidades prioritarias hasta las que podrían establecerse en un plazo mayor. Entonces, si hablamos de cómo se utilizan los resultados para la toma de decisiones, pues tenemos estos ejemplos con la conceptualización de términos que expliqué anteriormente y los cuales repercuten para que la gestión administrativa sea realizada de una manera eficiente y efectiva y además oportuna con los recursos, con el diagnóstico y contextualizada a las necesidades que se obtienen en un centro educativo. Muchas gracias. Flor está en directo. Muy bien. Habiendo escuchado las palabras de don Alonso Jiménez, que nos plantea tres elementos básicos, ¿verdad? Nos está hablando de un ejercicio continuo sistemático de diagnóstico, planificación y medición de cambio. Y es a partir de esta labor sistemática la que nos va permitiendo hacer este ejercicio de mejora continua orientado por los resultados que vamos obteniendo de las labores que vamos desarrollando. Sin embargo, decimos así, todo muy interesante, muy bonito, me habla muy bien, pero realmente en este momento podemos estar pensando en cosas que hemos hecho o que podemos hacer y cosas que probablemente son como limitantes o dificultades que hemos identificado,
para el desarrollo de una práctica de esta naturaleza. Entonces, les invito a ingresar a este código QR y a ingresar, bueno, si no pueden al código QR, pues al enlace que se les pasa en el chat en este momento, para que nos hagan sus aportes desde su perspectiva como personas directoras o como personas en rol de supervisión, etcétera. Y cómo ven a partir de esta charla, cómo podemos entender la gestión por resultados y de qué manera lo podemos implementar, o ejemplos de formas en que lo hemos implementado en nuestros diferentes contextos. Ahora bien, partimos también de que hay posiblemente esas áreas limitantes o esos retos que identificamos para poder ejecutar una gestión de esta naturaleza, y nos encantaría tener esa información también para poder abordarlo en las demás webinarios que se van a desarrollar. Entonces, visualicemos este instrumento que les estoy compartiendo como una especie de diagnóstico que no solo nos orienta a conocer las prácticas que ustedes están desarrollando, sino que a identificar esos elementos retadores que podríamos eventualmente analizar con ustedes. Sabiendo que, bueno, el contexto costarricense es muy particular y que más allá de digamos, de las políticas internacionales que se están impulsando, pues nos encontramos con una realidad muy específica y ante la cual nos enfrentamos a la hora de tomar las decisiones. Nuevamente les insisto, por favor háganos sus aportes a través de este cuestionario para que podamos también conocerles y conocer sus opiniones respecto a estos temas tan importantes. De hecho, tenemos una persona directora que nos está aportando, que es la primera respuesta que nos entra, que entonces llega a comprender la gestión como resultados como una estrategia de cambio que se desarrolla a nivel institucional, pero que en la realidad nos encontramos con limitaciones en recursos para poder ejecutar aquellas actividades que desde nuestra planificación consideramos pertinentes para atender las necesidades que hemos identificado. Ahí nos indica también que podemos utilizar la gestión por resultados en el ámbito de las direcciones como parte de la planificación o como un elemento a considerar en la planificación, en la que nos vamos a retroalimentar del contexto en el que estamos y de las necesidades que vamos identificando y de los resultados que obtuvimos con las acciones previas, ¿verdad? Entonces, insisto, se convierte en ese ejercicio sistemático. También nos dice que, bueno, un ejemplo, ¿verdad? En espacios donde se ha podido utilizar la gestión por resultados, nos dice que en las reuniones sería muy interesante saber cómo, o también en evitar la deserción o valorar la eficacia en la Junta de Educación. Nos pone como algunos temas que serían interesantes, o ya las personas que nos han respondido el cuestionario, hablar sobre cuáles son las prácticas pertinentes para aplicar la gestión por resultados, cómo implementarlo adecuadamente e incluso valorar si existen guías o manuales que nos permitan aplicar. Entonces, como podrán ver, estamos orientando este ejercicio, este primer acercamiento que es teórico, pero tratando de aterrizar en prácticas concretas que se pueden desarrollar. Así que quédense con nosotros para continuar en esta transmisión y en las futuras actividades que vamos a realizar. Con esto cierro el ejercicio en este momento y le doy pase a don Olman Bolaños. Muchas gracias, Flor, por la actividad y por las personas que nos aportaron ahí. Creo que sí es necesario lo que mencionabas ahí, el tema de un manual, de una guía que de manera muy simple, muy práctica, nos permita a nosotros entender el ABC para implementar la gestión por resultados. Vamos a continuar ahora hablando del nivel externo al nivel nacional, la política educativa. Y lo primero que quisiera es partir de una reflexión. ¿Qué es una política educativa? Una política educativa se enmarca entre lo que es una política pública, que son las acciones propias del Estado. Y eso responde a una coyuntura específica
a un interés, a una necesidad que tiene un país, una región, etc. Y en materia educativa, pues obviamente la política educativa viene a tener una intención de responder a mejorar ambientes de aprendizaje o garantizar un uso adecuado de los recursos para fortalecer el ámbito educativo. La podemos pasar. En ese sentido, la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, quiero caer en la política educativa costarricense, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Y hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo llevamos a la práctica desde el enfoque gestión por resultados la política educativa? ¿Qué requerimos para lograr implementar la política educativa desde el enfoque gestión por resultados? ¿Y de qué manera poder lograrlo? Recuerden que tenemos un marco filosófico conceptual en 3 pilares: la complejidad, el humanismo y el constructivismo social, que nutren la política educativa. Y ojo que le pongamos atención a la complejidad, porque la gestión por resultados parte de entender, de adaptar lo que vamos a hacer a esa complejidad del centro educativo. Y ahí estamos incorporando, si se quiere, esa política educativa. Centrarnos en el estudiante, una educación basada en derechos humanos, el tema de la ciudadanía en el contexto de un mundo integrado y la evaluación transformadora para la toma de decisiones. Vean que ahí tenemos componentes que tienen que ver con la gestión por resultados. ¿Cómo fortalecemos el enfoque de derechos humanos desde la planificación, desde la organización del centro educativo? Hagámonos esas preguntas para trasladar la política educativa a nuestro contexto inmediato de trabajo. La podemos pasar. Y aquí hay algo importante. ¿Cómo llevamos a la práctica esa transformación curricular y el espacio de convivencia en los centros educativos? Ojo acá a este tema. La ciudadanía del siglo XXI, la ciudadanía digital y la innovación y el desarrollo progresivo de habilidades y competencias del siglo XXI. Si mi institución tiene problemas de conectividad, si mi institución no tiene buenos laboratorios de cómputo, ¿cómo voy a lograr esta intención, esta macrointención de la política educativa de desarrollarle competencias tecnológicas a nuestros estudiantes? Tenemos que trazar objetivos y resultados medibles y claros. Si no, los chicos pueden ingresar en séptimo y terminar en un 10º año y no van a tener bases, cosas elementales de informática educativa. Entonces tenemos que trazar resultados y entender nuestro contexto para darle sentido a la política educativa. Y ojo a esto también, ¿cómo logramos potenciar la transformación del docente? La gestión curricular, el acompañamiento docente también se puede trazar como un resultado educativo. ¿Cuántas capacitaciones, cuántos procesos de actualización, cuántas herramientas nuevas van a utilizar los docentes del departamento de matemáticas para hacer sus clases más interactivas y mejorar los indicadores, lo que nos decía Mauricio ahora, en las pruebas internacionales? ¿Qué estamos trazando? Eso es parte del resultado. ¿Cómo acompañamos a esos docentes para que los indicadores en aprendizaje puedan mejorar? La trasladamos. No es tan simple, la siguiente diapositiva, por favor. No es tan simple llevar esta política educativa porque tenemos un marco de complejidad y un sistema muy dinámico. Y aquí quiero articular lo que nos señalaba Mauricio. Tenemos los mandatos de los organismos financieros, de los organismos educativos internacionales, de la OCDE, de las Naciones Unidas, una agenda educativa mundial, que es la primera vez en la historia que todos los países establecen un marco común de educación, que es la Agenda 2030. ¿Cómo manejamos esas tensiones externas? ¿Cuál es la prioridad o debería ser nuestra prioridad a nivel institucional? Entonces tenemos esa agenda, tenemos la política, pero después eso baja a las estructuras de nuestro sistema educativo, a las direcciones regionales y a las supervisiones. Ojo ahí, ¿verdad? Nos dan un mensaje y eso se llena de mucho más información, requerimientos, procedimientos, pero no podemos perder de perspectiva lo que la política nos dice. ¿Cuál es nuestro eje filosófico, nuestra intención máxima con la política educativa y curricular para generar resultados en esa complejidad que es administrativa? Un indicador que nos señalan todos los directores, supervisores en nuestro país y en América Latina. No podemos generar resultados con tanto peso administrativo, pero podemos generarlos si focalizamos acciones muy puntuales, y ahí es donde le vamos a dar vida a la política educativa. Podemos pasar a la siguiente. En ese ambiente de dinamismo, la siguiente diapositiva, por favor. En ese ambiente de dinamismo, llegamos a las instituciones. ¿Cómo implementamos en las instituciones nosotros la política externa, la política nacional, de manera que exista resultados, que existan indicadores, que existan cambios en las instituciones y en la vinculación de las instituciones? ¿Cómo lo vamos a ver eso? En los resultados formativos, en aplicación de procedimientos y actividades curriculares que estén establecidas a nivel macro y con articulación con diferentes actores. Todo eso se vierte si tenemos una buena planificación
Y por supuesto, no perdamos esa palabra nunca de vista, que la gestión por resultados tiene como meta generar desarrollo y movilidad educativa. La podemos pasar. En esa línea nosotros tenemos que partir, sean directores o supervisores, que tenemos fortaleza. Nuestro sistema educativo tiene fortaleza, lo vemos en la columna en azul. Tenemos un marco jurídico, normativo, tenemos referentes institucionales desde el Ministerio de Educación Pública, las direcciones regionales, los circuitos escolares, tenemos pilares de planificación. Existe una visión y una misión de nuestro sistema educativo y existen objetivos e indicadores. Existe una estructura organizacional que, como ya mencioné, es dinámica y compleja, no es simple tampoco. Ahora no vamos a decir que nuestro sistema educativo es simple. Esas fortalezas son medulares que ustedes las contemplen a la hora de pensar la gestión por resultados. Tenemos debilidades en la definición de los insumos y los recursos para lograr las actividades. Muchas veces nos trazamos objetivos que no logramos. La subejecución presupuestaria, por ejemplo, que tienen muchas juntas de educación, nos reflejan que nos trazamos objetivos y metas que no correspondan a esa realidad. La relación entre lo que hacemos y lo que pretendemos lograr. Para mejorar el aprendizaje educativo hay que tener flexibilidad curricular, un entendimiento de las necesidades de nuestros estudiantes, de la comunidad educativa. Entonces, muchas veces realizamos actividades que no tienen relación con esas actividades. Tampoco visibilizamos cómo lo hacemos. Y los indicadores de evaluación y verificación, muchas veces, vamos a decirlo de manera contundente, no son nada útiles. Después de toda esa información administrativa, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos ayuda a ese proceso de aprendizaje y de mejora continua que nos dice a nosotros la gestión por resultados? ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, fortalecer el proyecto educativo nacional. Cualquier director, supervisor, docente tiene que tener siempre ese en su imaginario, que es fortalecer el proyecto educativo nacional, sea la política curricular y la política educativa, pero la educación como derecho. Tenemos objetivos comunes entre las regiones educativas. Bien lo señalaba Mauricio, el indicador, ¿verdad? No estamos logrando la cobertura a nivel de secundaria y menos la cobertura y universalización del acceso a la educación superior. Tenemos muchísima población entre 15 y 30 años que tiene altos niveles de incumplimiento en primaria y secundaria. Estamos fallando en eso. Es multifactorial, el recorte presupuestario, los cambios en la orientación de cada gobierno. Sin embargo, los supervisores y los directores pueden trazar objetivos y resultados para atacar ese problema y que no se genere más desigualdad social en un escenario complejo, vuelvo a insistir. Y tenemos una estructura organizacional. Tenemos que aprovechar el potencial humano y organizativo que tenemos para enfrentar esas problemáticas. ¿Qué amenazas tenemos? Obviamente, en todo proceso de planificación de organización se pueden presentar amenazas. Es necesario tener un enfoque sistémico. No puede existir desvinculación entre oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, direcciones regionales, circuitos e instituciones. Diría por ahí un director, una cosa planificamos, pero otra informamos. Ahí hay un nivel de complejidad. Hacemos una cosa, pero estamos informando otra porque no existe esa verdadera articulación, retroalimentación, diálogo entre niveles. Tenemos la amenaza de la discontinuidad en las políticas y en las estrategias. El cambio constante, bien lo señalaba Mauricio, tenemos que pensar a corto plazo para incidir a largo plazo. Pero acá ni a corto plazo las medidas políticas nos generan eso. Y existe, por supuesto, una deficiencia en la comunicación interinstitucional. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que son necesarias que cualquier actor educativo y más de los supervisores y los directores piensen en la toma de decisiones y en el uso del enfoque de gestión por resultados. Adelante. Y quiero tomar algunos ejemplos muy rápidamente. Ustedes me dirían, estamos hablando de Costa Rica. No, no estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de América Latina. Muchas veces, ojo con esto, los padres hacen críticas a aspectos técnicos. Son agresivos, gritan, en realidad están trasladando sus problemas y frustraciones a la escuela, a los colegios. Un gran porcentaje de padres no tiene noción del valor de la escuela y muchas veces, retrocedemos, muchas veces no valoran lo que tiene la escuela. Y la que sigue, el siguiente ejemplo, ¿lo podemos pasar el siguiente ejemplo, por favor? Por favor, la siguiente diapositiva. Y el otro caso es cuando tenemos docentes, este es un caso de América Latina, tenemos lo que se llama multiempleo, pero ¿cuántos docentes trabajan en 3 o 4 instituciones para completar su jornada laboral? Entonces, un pilar de la planificación y la gestión por resultados es el trabajo en equipo, el compromiso del personal, pero tenemos
cada vez un sistema más complejo y más inestabilidad laboral. Entonces, eso incide también y dificulta la gestión por resultados. Ustedes me dirían, bueno, exactamente son los mismos problemas que tenemos en nuestro país. No es una realidad aislada, es una realidad regional. La podemos pasar. Y en ese sentido, quiero pensar en un ejemplo. Nuevamente, ahí está, exacto. La reducción, y tomando el ejemplo que hemos venido comentando con respecto a la cobertura en secundaria, que es un indicador que la OCDE nos menciona por ahí, queremos reducir la desigualdad del acceso a la educación, en este caso secundaria. ¿Cuál es nuestra meta? Es un ejercicio muy simple de gestión por resultados. Pues aumentar el acceso, hay un error ahí, el aumentar el acceso a secundaria en áreas rurales. Esa es nuestra meta, el porcentaje de estudiantes que lograron dar continuidad a la secundaria en áreas rurales. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? La cantidad de estudiantes matriculados, la cantidad de graduados que logremos ahí, en la inversión de los recursos, si es que invertimos en mejorar infraestructura, invertimos en materiales didácticos, invertimos en laboratorios de cómputo, etcétera. ¿Cómo evaluamos esto? Si se va a hacer la evaluación anual o quinquenal, cómo se están utilizando los recursos, si se están utilizando o no, la transparencia, cómo presentamos informes, avances, desafíos. Es importante acá asumir la responsabilidad. Si no hay transparencia, pues no se da a dar un proceso claro ahí. En resumen, gestión por resultados para formular, implementar, evaluar las políticas educativas, pero siempre aspirando a resultados tangibles que mejoren la calidad de la educación. Ojo que la calidad está relacionada con garantizar la permanencia de nuestros estudiantes. Enlazo esto con lo que veníamos señalando en el ámbito acá. Entonces, trasladen esto ustedes a su circuito escolar. Imaginemos que estamos en un circuito escolar en la zona norte-norte, en la dirección regional norte-norte, donde los estudiantes pues tienden a hacer mucho abandono, duran 7, 8 años terminando la secundaria, hay mucha repitencia, etcétera, etcétera. Nos vamos a trazar desde la perspectiva de gestión por resultados de la dirección regional esta meta con los supervisores y con los directores. Entonces, ve aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo podemos implementar la gestión por resultados. No obstante, no es lineal, no es inflexible. Tenemos que estar midiendo cómo estamos usando los recursos, puede cambiar la estrategia, pueden cambiar los indicadores, pero también, sobre todo, tiene que haber mucha flexibilidad y participación. Adelante. Antes de pasar a este tema, pues le voy a dar nuevamente pase a don José, porque tenemos otra actividad que va a compartir la compañera Flor Arteaga. Flor, por favor. Muchas gracias, don Olman, por ese transitar en temas tan importantes de gestión por resultados y cómo ubicarnos en ejemplos prácticos con respecto a los procesos que se pueden realizar dentro de los circuitos, direcciones regionales y centros educativos del país. Ahora tenemos una nueva actividad que nos va a colaborar doña Flor. Sí, claro. Bueno, ya hemos aterrizado un poco más, ¿verdad?, sobre cómo aplicar, cómo desarrollar conceptos generales, características de la gestión por resultados. Ahora queremos hacer una tercera actividad, pero esta vez vamos a motivarles un poquito más. De igual modo, bueno, podemos a trabajar con Forms, ahí tienen el código QR, van a enviarles el enlace en línea y para las 3 primeras personas que participen, tenemos a disposición un regalo, que es libros que les haríamos llegar, entonces obviamente que nos comparten sus datos en el cuestionario para que aquellas personas, que las primeras 3 personas que respondan a este cuestionario, pues les podamos hacer llegar su libro de premio en esta participación. No sé si ya hemos compartido el código QR. Lo están viendo el código QR y el enlace ya está en el chat. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, damos 1 minuto y medio para que nos respondan. Y nos indican el nombre de la persona al final del cuestionario para saber quiénes son.
tengo 2 respuestas anónimas. Entonces, las personas que ingresaron, por favor, hagan el reingreso para poder anotar sus nombres en el formulario y darles las respuestas. Recordemos que, bueno, hay algunas de selección única, entonces las personas que están participando, las personas que ganarían los premios son aquellas que hayan podido contestar correctamente. Pero no tengo nombres. Entonces, por favor, hagan el ingreso y coloquen su nombre en el cuestionario para poder tomarles en cuenta para hacerles el envío de los libros. Vamos a proyectar cómo vamos con las respuestas y para que nos puedan continuar participando. Bueno, vean, en la primera pregunta de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son principios de la gestión por resultados? Tenemos 4 posibles respuestas en este momento. Nos dicen que centralizar decisiones, fortalecimiento de la participación, va ganando. Centrarse en el proceso y tomar decisiones basadas en datos. En esta pueden poner 2 respuestas. En la siguiente, ¿de qué modo se puede utilizar la gestión por resultados? El 66% de las personas participantes nos dicen que en toda la planificación anual y quinquenal. Otras nos dicen que en proyectos semestrales o en actividades solicitadas por la regional. ¿En qué aspecto se puede integrar la gestión por resultados en el contexto? Y nos dice el 83% que en todos, que hay que aplicar todo lo que indica la política. Y solamente un 16% nos está diciendo que en temas en derechos e inclusión. Bueno, vamos a ir revisando entonces respuesta por respuesta. Y al cierre de esta actividad estaríamos indicando quiénes son las personas que se han ganado los 3 libros. Pueden continuar participando y continuamos con la siguiente actividad. Entonces, vamos a retomar con don Olman algunos aspectos que nos quedaban pendientes, perdón, y después retomamos el asunto de las preguntas. Adelante, don Olman. Muchas gracias, don José. Volvemos a la presentación y aquí nos interesa pues, en avanzar qué se puede lograr con la gestión por resultados. Y aquí vamos amarrando algunas de estas propuestas que les tenemos esta tarde. Bueno, podemos mejorar la calidad desde la planificación, sea los proyectos que ya tenemos en curso, derivados de la política educativa, de acciones o programas específicos a nivel regional o en proyectos futuros. También caminar hacia la permanencia en materia de servicios y cumplimiento de derechos educativos. Esto es importante, esto es importante que lo contemplemos, sobre todo para que trabajemos en discusión con docentes, con la comunidad educativa y favorecer el seguimiento y evaluación de proyectos y programas que ya estén existiendo dentro de la estructura. También puede permitirnos a nosotros un ejercicio democrático de mayor transparencia y de presentación de la rendición o la incidencia en nuestro sistema educativo, que eso se asocia a fortalecer el trabajo colaborativo. Adelante también con la que sigue, por favor. La anterior, perdón. Aquí es importante que la gestión por resultados también nos puede ayudar a favorecer en armonizar enfoques y prácticas de las grandes aspiraciones de nuestro sistema educativo. Y quiero que lo hagamos por preguntas, más que respuestas, es que nos hagamos preguntas. ¿Con qué contamos para lograr eso nosotros? ¿Qué recursos humanos, financieros, tecnológicos, qué conocimientos, qué tiempo tenemos para hacer una planificación por resultados pertinente e integral? Eso nos lleva a que hagamos la siguiente pregunta. Si tenemos esa capacidad, ¿qué podemos hacer? Y en el qué podemos hacer, que es prioritario dentro del enfoque de gestión por resultados, es responder al contexto, adaptarnos a las realidades. ¿Qué es prioritario?
en términos curriculares en mi institución, en mi circuito? ¿Qué es prioritario en términos de implementar la política educativa? ¿Qué es prioritario en términos de vinculación de actores educativos? Voy a tomar un ejemplo, un colegio nocturno reciben una clase de informática solo en 7º año y es muy básica, ¿verdad? Ya salen de la institución en 5º año, pero los estudiantes no, dicen, bueno, me están enseñando muchas cosas de conocimiento muy amplio, pero una competencia fundamental que es la informática no me la están logrando hacer. ¿Cuál debería ser la prioridad en esa institución, en ese colegio nocturno? Contamos con los laboratorios, contamos con el personal capacitado, nos van a nombrar un docente. Están ustedes trazando qué podemos hacer. ¿Qué vamos a generar? Bueno, vamos a mejorar mucho los sistemas, a cambiar la evaluación, a tener nueva información. Esto es importante. La información nueva nos ayuda a la toma de decisiones y a rectificar lo que hemos venido haciendo. ¿Qué capacidades y habilidades vamos a lograr? La siguiente, por favor. Y nos hacemos entonces una pregunta global, ¿a qué aspiramos? Ese es el foco de atención de la gestión por resultados. ¿Qué resultados, qué condiciones educativas queremos cambiar? ¿Qué procesos vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a incidir en el desempeño institucional, circuital? ¿Vamos a cumplir con esos objetivos políticos y esos derechos educativos? ¿Vamos a mejorar y a generar movilidad social y humana? Eso es la aspiración medular de la gestión por resultados. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, vamos a hacer unas reflexiones de cierre, pero antes de esas reflexiones de cierre, quisiera que veamos un video, que nos queda un videito ahí todavía por ver con otro testimonio de otro director. Por favor, agradeceríamos que lo coloquemos. Buenas, mi nombre es Arnulfo Alvarado López, director del Colegio Técnico Profesional Ambientalista, y Sayar Retana Arias, Circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. La toma de decisiones es una de nuestras principales funciones y el tomar en cuenta el insumo de los resultados es de gran relevancia, ya que con ellos identificamos áreas fuertes y áreas débiles de nuestra institución. Con ello, entonces, logramos replantear la planificación operacional y, de ser necesario, pues también la planificación estratégica. Todo esto permite un mejor uso de los recursos y con ello, pues, logramos la tan ansiada eficiencia en la administración de instituciones públicas. Como parte de un ambiente de control, los resultados representan un indicador clave para aplicar el control concurrente, control correctivo y pues también el control preventivo con miras a periodos lectivos futuros y para evitar pues cometer los mismos errores que se han venido cometiendo o inclusive para fortalecer las buenas acciones que se están llevando a cabo. Las acciones de mejora dependen o nacen de los resultados, depende del análisis que le demos a esos resultados que estamos teniendo, tanto en el área académica, tanto en el área financiera, tanto en el área de recursos humanos, inclusive, ¿por qué no?, de horarios, de gestión administrativa. Los resultados siempre nos van a dar esa guía que necesitamos para mejorar o plantear nuestro camino. Nuestra gestión administrativa en la institución dependerá del cuidado que le pongamos, de la atención que le pongamos a los resultados. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en su gestión. Yo me perdí un toquecito porque José dijo que iba a ser la de la asamblea. Esas son aparte. Bueno, importante el mensaje que nos da este director de una modalidad técnica que es muy compleja, una población muy grande, y sí quiero poner acento en varios aspectos que nos menciona este director, que está aplicando los principios de la gestión por resultados. Ojo a esto, el aprendizaje continuo, el ambiente de control, de evitar repetir los mismos errores
de planificar el siguiente año, etcétera, etcétera. Ahora el director nos dice, tenemos que aprender lo que hacemos para evitar volver a cometer las mismas dificultades. Y algo medular que tiene, la utilidad de los resultados, los indicadores, las estadísticas, no son información inútil, son información que nos ayuda a pensar, a planificar y organizarnos. Y una frase que me gustó muchísimo que nos menciona el colega es a trazar camino desde la gestión educativa. Ese es el aporte que nos deja otra figura y eso nos alegra muchísimo que haya compañeros y compañeras generando también una perspectiva de cambio en la gestión educativa. Le vuelvo a dar el pase a don José para que Flor nos haga la siguiente actividad. Muchas gracias, don Olman. Ahora a continuación vamos a tener una actividad también que nos va a guiar doña Flor con respecto a propuestas que pueden hacer los colegas que están participando en esta actividad de webinario y que pueden enriquecer el trabajo que se realiza tanto en centros educativos, direcciones regionales y supervisiones. Adelante, Flor. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar en la próxima actividad de propuestas colectivas, vamos a retomar por un minuto el cuestionario anterior porque ya tenemos a las 3 personas ganadoras. Nada más para hacer como una revisión de las respuestas, sí quería comentarles que en realidad nadie obtuvo la totalidad de los puntos, excepto la primera persona que respondió y de la que no tenemos el nombre, la persona anónima. Pero entonces recordemos que los principios de la gestión por resultados tienen que ver con el fortalecimiento de la participación y con la toma de decisiones basadas en los datos que obtenemos ¿verdad? En los resultados. ¿De qué modo se puede utilizar? En efecto, en toda la planificación. Podemos planificar con este modelo. No solamente en actividad de proyectos, no solo en actividades concretas, o sea, realmente lo podemos utilizar y lo ideal es que se utilice en todo, digamos, para hacer la planificación general. Si bien es cierto, podríamos decir que que la respuesta, el impulso inicial es decir que podemos aplicarlo en todo. Lo cierto es que ustedes mismos han mencionado la existencia de ciertas limitantes que tienen que ser consideradas a la hora de desarrollar la gestión por resultados ya en la práctica, ¿verdad? Ustedes mismos mencionaron recursos, docentes, etcétera, el tiempo y seguimiento, etcétera. Y para entonces le damos el punto a temas en derechos e inclusión, que es algo como más concreto. Y como les digo, ya tenemos los nombres de las personas ganadoras, que en este caso serían Silvia Espinosa, Jorleni y Ana, pero Ana no nos dio el apellido. Entonces le agradeceríamos mucho a doña Ana que se comunique con nosotros para saber cuál es el apellido y saber a dónde entonces le estaríamos mandando el libro por habernos acompañado y participar en esta actividad. Bueno, ya siguiendo la línea que llevamos y ya teniendo las personas ganadoras y ojalá se motiven a continuar participando, cerramos con la actividad vinculada con propuestas colectivas. Ya haciendo la reflexión sobre qué se supone que tenemos que hacer, cuáles son las políticas internacionales, qué es lo que se espera a nivel nacional, cuál es la realidad de nuestras instituciones desde nuestros diferentes roles. ¿Qué podemos hacer entonces? Si decimos, bueno, es que no es realista aplicarlo en todo, porque no es realista. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Y entonces para eso tenemos este Padlet, que les voy a contar cómo lo vamos a utilizar. Les pido nada más que se conecten con el código QR o que ingresen al enlace que se les compartirá en este momento en el chat, mientras yo les comparto la pantalla donde tenemos el Padlet para hacer el ejercicio. Un minutito para compartirles entonces el Padlet, para que vayan ingresando y les voy a explicar cómo podemos desarrollarlo. Ya aquí tenemos aportes, me parece fantástico. Recuerden que en la página van a ver como una crucecita
Si lo ven en el teléfono, probablemente tiene un formato diferente, pero vamos a buscar la cruz y vamos a anotar cuáles son esas ideas que tenemos para implementar la gestión por resultados. Por acá tenemos en el circuito, la persona nos dice, pueden poner el nombre también para nombrarlas, en un proyecto colaborativo entre modalidades a nivel de primaria para fortalecer las competencias de lectoescritura. A nivel de institución tenemos el aporte en la construcción del plan quinquenal. Y con la comunidad incluso, vean qué interesante, un proyecto de alfabetización a nivel comunitario para favorecer la modalidad y opciones de desarrollo. Bueno, les invitamos a continuar dándonos sus ideas de nuevas formas en que podemos implementar la gestión por resultados. Insisto, tal vez uno dice, no es realista que lo apliquemos en un 100% en nuestro contexto, pero sí podemos desarrollarlo para lograr objetivos concretos que nos hayamos planteado. Así que les invitamos nuevamente a continuar haciendo sus aportes. Pero bueno, creo que no hay como más aportes por ahora, así que cerramos la actividad acá, esperando que doña Ana se contacte con nosotros, bueno, Yorleni Segura, Silvia Espinosa y doña Ana, que no tenemos el apellido, para ponernos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por la participación. Okay, ya vengo. Bueno, vamos a retomar ahora con las reflexiones de cierre. Entonces voy a hacer que nos compartan la presentación, por favor. Bueno, creo que hemos tratado de amarrar de una manera muy general qué es la gestión por resultados, cómo la podemos ver o cómo se ha venido valorando desde el contexto externo y cómo entender la gestión por resultados en el contexto de la política educativa. Aquí lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que establecer prioridades estratégicas. ¿Qué es medular en mi institución, en mi circuito, en mi dirección regional? No pensar en grandes proyectos, sino pensar en aquellas cosas particulares que son medibles, realizables y que contamos con el recurso adecuado. Importante, la gestión por resultados a nosotros nos aporta un principio democrático. Tiene que ser un proceso participativo, no solo es el director o el supervisor ejecutando. Necesitamos equipo docente, la Junta de Educación, la Junta Administrativa, organizaciones comunitarias o el trabajo colaborativo a nivel de circuito. Tenemos que establecer indicadores apropiados que nos permitan darle seguimiento a ese proyecto, a ese programa o a esa propuesta que hemos incorporado en la planificación. Y que los datos emanados de ese proceso nos permitan a nosotros estar repensando. Pueden ser indicadores de proceso. Nos estamos equivocando en la utilización de los recursos, vamos a rectificar. No esperemos hasta el final para tomar una decisión. Y sobre todo, tengamos una perspectiva, una visión muy crítica. El aprendizaje que tenemos que tener es, no siempre vamos a lograr los resultados, podemos equivocarnos. Y en la función pública y en el contexto educativo eso va a suceder. Y es medular en ese sentido entonces que pues tengamos un aprendizaje crítico para rectificar y volver al mismo. Seguimos, la siguiente diapositiva, por favor. Y las invito a que se hagan preguntas. ¿Cómo podemos aplicar la gestión por resultados en el ámbito de mi gestión? ¿De qué manera puedo incorporar los resultados para mejorar mi desempeño administrativo, circuital, institucional, regional? ¿Qué acciones me corresponden a mí contemplar en esa gestión por resultados, sea a un nivel macro, toda la dirección regional, a nivel más amplio, a nivel de país, a nivel meso, a nivel de circuito, o a nivel micro, a nivel de la institución? ¿Qué productos o impacto se espera? Esa pregunta es medular. ¿Qué esperamos transformar? La gestión por resultados nos dice el valor público, un escenario actual ahora y qué escenario futuro queremos ver que vamos a transformar. Si no hay transformación o cambio, y queremos generar solo una planificación con indicadores, pero no se modifica la realidad de las personas, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de las comunidades, la incidencia es mínima. ¿Y cómo se utilizan esas experiencias del pasado y esos resultados en adopción de decisiones? ¿Qué se hizo bien en un circuito, en otra institución que yo puedo aprender y apropiarme? Eso es medular en la gestión por resultados. Las respuestas las tienen cada una y cada uno de ustedes en sus contextos. La teoría, ni nosotros vamos a dárselas.
tenemos que leer la realidad social y de manera contextual y situacional. Y finalmente, la última diapositiva. El siglo XXI, la experiencia, las tensiones que tenemos en el sistema educativo, los conflictos políticos, ideológicos que también afectan el sistema educativo, que afectan nuestros entornos, donde la mirada teórica de la gestión por resultados nos puede servir a nosotros, el enfoque analítico, participativo, crítico, con generación de datos, para entender el papel medular que tiene la gestión en la mejora, el desempeño de las instituciones, pero sobre todo, directoras, directores, supervisores, en incidir en la realidad social, una educación que se convierta en una herramienta para modificar la gestión, para modificar los contextos socioeducativos. Imaginémonos que estamos ahí caminando, ¿verdad? Pero que estamos caminando y avanzando a un nuevo escenario social de movilidad y de desarrollo. Cerramos con esta reflexión final y le doy nuevamente el pase a don José. Don José, adelante. Muchas gracias, don Olman. Definitivamente, esas herramientas que hoy se han presentado tienen que ser esos catalizadores que provocan el cambio que se necesita, ese cambio que a veces tiene su resistencia, pero que provoca una mejora en la calidad educativa que tienen los centros educativos, las direcciones regionales y por supuesto los circuitos educativos. Agradecerles tanto a usted, don Olman, como a doña Flor y a don Mauricio por los aportes que nos han brindado desde su perspectiva, ¿verdad? Desde su ámbito de acción y obviamente su expertise. A continuación vamos a tener el espacio de preguntas que va a estar a cargo de mi compañero José Calderón. Entonces, él ha ido recopilando pues, los comentarios, consultas, y este es el espacio donde vamos a interactuar un poco más con los comentarios que han tenido los participantes. José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta en donde hay dos preguntas casi al mismo tiempo. La primera sería, ¿cuál sería una recomendación o práctica fundamental para el éxito de los procesos en los centros educativos? Y la segunda parte de dicha pregunta es, ¿y así cuidar el valor público de los mismos? Adelante. Muchas gracias. No sé si Mauricio, ¿quieres iniciar? Mauricio, Flor, también podemos comentarlo e interactuar entre todos. Mauricio. Sí, hola. Bueno, definitivamente yo no quiero perder, los procesos deben estar en función de la misión y la visión del centro educativo. O sea, con esto quiero decir es que hay procesos que son estratégicos, procesos que son, como se llaman, misionales y procesos que son, pues, de apoyo. Yo creo que tener claridad de que hay unos que son críticos, otros que están apoyando y otros que evidentemente se realizan para darle norte a las actividades, para planificar, para establecer pues ciertas estrategias. Entonces, yo creo que en la medida que se tenga claro de que ese mapeo de estos procesos, de lo que contribuye cada uno a la misión y visión de la institución, a la razón de ser de la institución, y sobre todo para el logro de lo que la sociedad espera de nosotros, porque por ahí veía algo sobre cómo darle valor público o cómo digamos a mi institución, pues justamente el valor público está en lo que se espera de esa institución. Si usted es un colegio técnico, pues evidentemente el valor público de esa institución es que usted está formando a técnicos justamente para desempeñar labores técnicas, evidentemente porque hay una necesidad. O sea, el valor público, yo termino, los procesos deben estar pensados en función de la misión y visión, en función de estos tres niveles que mencioné, saber cuáles son los que dan, justamente son los más críticos porque son los que dan ese valor
que tienen los resultados que justamente dan el valor a la institución y que por lo que la institución es reconocida pues socialmente en su comunidad. Yo quisiera también referirme por ahí también a esa recomendación de esa buena práctica. Uno va a muchas instituciones, a muchas escuelas, a muchos colegios y le pregunta a los docentes, bueno, ¿qué está establecido en el plan anual y en el plan quinquenal? Y nos responden a nosotros, bueno, pregúntele a la persona directora. Una buena práctica y una práctica medular es que la construcción de la planificación sea anual, sea quinquenal, de los resultados esperados en procesos educativos, en procesos organizativos, en proyectos de coordinación, de proyección institucional, sean construidos de manera participativa. Esa práctica tiene que ser fundamental. También uno lo ve con el antiguo MESEC y con el modelo de calidad cuando se sacaban los indicadores de calidad. Ahora entonces, lo logramos, ahí está en el informe. Bueno, pero usted ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué participó? Entonces, no solo la construcción inicial, sino durante su ejecución, que esa participación sea parte del proyecto institucional. Recordemos que la gestión, y por mandato y por normativa, el director es el representante, es el coordinador en la institución educativa. Sin embargo, el proceso educativo y la gestión, desde un enfoque democrático, desde liderazgo distribuido, implica que tengamos una articulación con todos esos actores. Esa es una práctica que creo que es necesario fortalecer y retomar en las instituciones. Eso va a generar identidad de los docentes con el proyecto educativo y con el proyecto educativo a nivel nacional. Esa desarticulación es algo que vivimos muchísimo y normalmente uno escucha, bueno, es que los docentes no participan, pero ¿cómo hacemos para que los docentes participen en ese proceso? Ahí hay una buena práctica que creo que es medular y con respecto a lo del valor público, yo creo que el valor público se va a evidenciar en que si la institución, por ejemplo, tiene el presupuesto y los recursos y requiere mejorar la infraestructura, mejorar los servicios, que el resultado sea visible ante la comunidad educativa. Si no lo logramos, ese valor público no se ve porque no somos eficientes ni eficaces en la ejecución de ese presupuesto. Muchas veces criticamos a los directores que no logran o no ejecutan adecuadamente el presupuesto. Somos conscientes que hay un recorte abismal en el presupuesto de las juntas de educación. Sin embargo, también tenemos que trazar proyectos que sean viables y que invitamos esos recursos para que le demos valor público a esas acciones que nosotros y nosotras generamos. Si yo estoy, por ejemplo, voy a tomar, pero que me extienda ahí, vivo en la zona norte, en la zona de Upala, y sabemos que tengo una población que es muy inestable, ¿qué estrategia, qué práctica voy a hacer para retener a esa población? ¿Qué mecanismos, qué incentivos desde la supervisión, desde el circuito escolar, desde la institución? Y vemos entonces el valor público, porque hay una preocupación por garantizar la permanencia de nuestros estudiantes. Vuelvo a insistir con esto, no hay una receta, esto es situacional, es contextual. Y es importante entonces que la gestión por resultados, como lo mencionamos a lo largo de la presentación, es adaptativa. No tomemos que es una receta global y es que el ministerio nos manda a hacer esto, no. El director tiene la capacidad de ser crítico con su contexto. Por ahí respondemos la pregunta, don José Calderón. Correcto, muchísimas gracias, don Olman. Serían las dos preguntas entonces que tenemos. Le devuelvo el pase a don José Luis. Muchas gracias, José, por ese espacio y a los compañeros por esas respuestas que reúnen, pues evidentemente, el sentir, ¿verdad? Un sentir de cómo implementar, ¿verdad? Cómo establecer esa relación de la gestión por resultados ya aterrizada en un centro educativo. Reiteramos de parte del equipo el agradecimiento a don Olman, a don Mauricio y a doña Flor por el trabajo que hoy nos brindaron, ¿verdad? Desde su experiencia, cómo hicieron un recuento dentro de la parte que la visión internacional, la visión a la parte nacional, a la política educativa y cómo se relaciona todo esto con el contexto que tienen los centros educativos. Así que reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes y a la Universidad Estatal a Distancia por generar este espacio pues, de apoyo institucional.
A ustedes como gestores educativos por acompañarnos en este evento y a nuestras jefaturas por el apoyo que siempre nos brindan. También les recuerdo que este webinario está disponible en el canal de YouTube del IDP, así que los invitamos a suscribirse en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. De esta manera, damos por concluida la actividad del webinario de hoy y reiterando el agradecimiento a todos por su participación y que tengan una excelente tarde.